Hola, pues ahora lo que les voy a tratar es sobre los ataques que ha realizado el presidente de los Estados Unidos hacia los medios de comunicación. Todos lo sabemos, lo hemos visto desde su campaña política como candidato, atacaba continuamente a los medios y ahora pues la semana pasada acaba de realizar un acto que es considerado totalmente contrario a la libertad de prensa y que es el impedir que ciertos medios de comunicación, entre ellos CNN, el Washington Post y algunos otros, entraran a una conferencia de prensa que se daría a cabo por el gobierno de Estados Unidos. La reflexión va en el siguiente aspecto. Miren, nosotros ahora en la época que estamos viviendo recibimos información en una forma vertiginosa, es una cascada enorme de información que prácticamente nos ahoga y la recibimos a través de un simple aparato que guardamos en el bolsillo del pantalón. Pero ¿cómo podemos saber cuál información de esta es fidedigna y cuál es basura? Realmente es muy difícil. Y aquí los medios de información cumplen un papel muy importante, pues ellos filtran la información que se transmite a través tanto de internet como de otras formas, y a este filtro de información nos permite a los ciudadanos recibir de los medios, llámenle ustedes prensa, televisión, radio o comunicadores a través de internet, pues recibir de ellos información ya más concreta, más fidedigna, más verificada por alguien que se considera profesional en ese sentido. Bien, los medios de comunicación a través de esto lo que van haciendo es que van transmitiendo información específica a la comunidad recibe esta información y a su vez empieza a formar un juicio conjunto sobre la información que recibe y se empieza a formar lo que se llama la opinión pública que tiene una importancia muy grande en los sistemas democráticos modernos, porque a través de los medios de comunicación los ciudadanos nos enteramos qué es lo que hace el gobierno y qué es lo que hacen los políticos y podemos emitir precisamente esos juicios de opinión pública que tienen una gran importancia para el actuar de los políticos. Pero esto también crea una fuerte fricción entre los medios de comunicación y las entidades gubernamentales, a grado tal que en muchas ocasiones no es raro que el gobierno trate de controlar a los medios de comunicación y la información que ellos transmiten. En México, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de la compra de publicidad gubernamental que hacen los gobiernos con un gasto tremendo de nuestros impuestos para conservar la imagen de limpieza que quieren preservar. Bien, pero en Estados Unidos no sucede esto. En Estados Unidos los medios de comunicación son libres y son unos verdaderos perros guardianes del el buen actuar gubernamental y también de las empresas. Pero sucede otro aspecto. Cuando nosotros acudimos al medio de comunicación, a la prensa, por ejemplo, abrimos el periódico y lo que buscamos es la información de qué es lo que están haciendo los políticos, qué es lo que está haciendo el gobierno. Y porque esta información es muy importante socialmente. Entonces, esto crea a su vez una dependencia paradójica en esa relación de fricción que se da entre medios y políticos y gobernantes, y la necesidad que existe, por un lado, de los medios de transmitir la información de lo que hace el gobierno y por otro lado el gobierno de informar sobre lo que hace. Entonces, es por esto que el gobierno trata muchas veces de controlar lo que dice la prensa. Ahora bien, hay un elemento en los medios de comunicación que se llama autocensura, que significa la limitación que se impone, que se autoimpone un medio de comunicación o un reportero en cuanto a la información que transmite. Dice, si yo transmito esta información, me voy a perjudicar y por consecuencia prefiero no hacerlo. Un ejemplo muy claro lo tenemos con los reporteros que en México cumplen las notas criminales
pues ellos lo que buscan es limitar la información a veces por amenazas que vienen de los grupos de este tipo, y entonces dejan de transmitir información sobre esos temas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un gobernante le dice a usted no le voy a contestar la pregunta porque su medio es muy desagradable? O le dice a las personas que lo están cuidando, saquen a ese reportero de este salón porque me está molestando. O cuando continuamente se refiere a los medios como mentirosos, como falseadores de la realidad, como entes que solo pretenden atacarlo, como deshonestos. ¿O qué sucede realmente cuando a unos medios de comunicación les es prohibido entrar a una rueda de prensa en que se va a transmitir información gubernamental? Yo creo que la intención del señor Donald Trump es crear autocensura en los medios de comunicación en Estados Unidos. Esto a través de no transmitirles información gubernamental a quienes los critiquen. Pero la gran duda que me surge es si los medios en Estados Unidos van a crearse esa autocensura o se van a unir para defender la libertad de expresión. Veamos qué es lo que sucede en el futuro. Los invito a visitar mi sitio web, mi blog, en www.oscarmuyerkrill.com. También les invito a visitar mis aportaciones en el periódico Vívelo Hoy de la ciudad de Chicago, que lo pueden encontrar bajo ese nombre, y también en Radio Clareta América todos los lunes a las 8:40 hora de la montaña, 8:40 de la mañana, y pueden ustedes bajar la aplicación de Google. Muchas gracias por su atención, muy amables.